Hello, hello, hello. Muy buenas noches. No te quites tus lentes, mi estimado Gerardo. No quisiera yo que cuando tenga usted que ver, no vea. Así que muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Último día, quinto y último día de El Arte de Comunicar. Así que antes de dar la bienvenida, antes de saludar, como es mi costumbre, acompáñenme con agua, con un café, con un té, una infusión. ¡Salud! Mm, como digo yo, qué bonito es lo bonito y definitivamente qué delicioso está mi café. Hemos ya llegado al último día. 4 días han sido bastante ricos de aportaciones, bastante intenso y extenso en contenido. Y hoy, bueno, es la cerecita del pastel con nuestro quinto y último día. Y bueno, mis amigos panelistas el día de hoy. Así que le doy la bienvenida en Guadalajara, Jalisco, a nuestro amigo Hugo Arvide. Mi estimado Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. No te escucho. ¿Me oyes? No hay salida tuya, no te oigo. Algo de tu micro, cara de, así de, Cara de ponchado. así más o menos. ¿Ahí me Bueno, escuchan? ahora Ahora sí. sí, ¿Ahí sí? ahora sí, Ah, ahora ya, sí. ya. Bienvenido, mi estimado amigo. Gracias, gracias. Bueno, tenía conectado un micrófono en una cabina porque hace rato estaba haciendo por ahí un programa que me interesa mucho y tenía un micrófono más profesional conectado. Ahorita solo estoy con mi equipo de laptop, pero ya no traigo ese equipo. Así que tenía esa configuración. Bueno, eso pasa cuando transmitimos en vivo, ustedes lo saben. Y bueno, pasando de las situaciones técnicas al agrado de saludarlos, déjame comenzar por esta bella dama que nos acompaña, por María Ramírez, que siempre es un agasajo saludar. Gracias, María, por la invitación. Gracias, Marquito. Y gracias a Gerardo Di Loreto. Geraldo, le dices tú. Es siempre Gelaldo. un honor poder participar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, mi estimado Hugo. Y bueno, debo de darte envidia. No creo que haya envidia de la buena, pero si lo hubiera, envidia de la buena. Voy a bailar Dios mediante con María el 17, 18, 19 de julio. Ando por Miami. A Allá, la así oreja, que, Gerardo. así que, bueno, Ya por estoy allá. escuchando. Del 12 al 19 de julio estaré con Raiza y bueno, llegará María. Nos vamos a reunir también con el temible Gerardo, a quien le doy la bienvenida, mi estimado Gelaldo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Cada día mejor, gracias a Dios que me quiere y me consiente para que tenga envidia de la buena. Eso, no sé si hay envidia de la buena, pero digamos No que sí. sabemos si hay envidia de la buena, pero por lo menos así uno lo expresa para que no sienta que es como mala. Eso, No, me no, pero parece bien. no, no, tenía tiempo que no estábamos en estas conversaciones, ¿vale? Sí, ¿qué pasa con las conversaciones? Bueno, Anyways, es que este año lo que hemos hecho es una actividad por mes. Los participantes están dentro de la red, así que a lo mejor por esa razón, por algún motivo no ha estado, pero ya estás hoy y estarás, así que como debe de ser. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un honor cuando vi que era con Hugo y con María. Bueno, María siempre clase aparte. Ya nos veremos en Miami. Eso, eso. Sí, bueno, y de Miami, de Florida, nos movemos a Carolina del Norte con nuestra querida amiga María Ramírez. Querida amiga, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy, pero muy bien. Voy a decir algo que dicen los venezolanos. Si estuviera mejor, me caigo del árbol, porque Nos estoy tan caemos del árbol. madura y tan rica Estamos tan ricos, tan sabrosos, tan como maduros. los mangos. Cuando está muy maduro, se cae. Entonces estaría tan, pero tan buena que me caería del mango. Muy bien, Marco, muy contenta en cerrar esta semana. Cada día fue maravilloso. Ayer que te Escuchar. tocó llevar a ti el ser anfitriona, Ayer, ayer fue espectacular. Lamentablemente nos falló Yanira, que tenía su, no sé si la mamá pasó algo, porque la acabo de ver una cintita negra pasó o no, no saben. A ah, también Marco, lo dicen.
Vi la No te... cintica negra y como la mamá estaba en emergencia, agonizando, ella me dijo ayer, pues falló. Le mandé un mensaje porque acabo de ver la cintita negra, no sé, vamos a ver si me contesta. Ok. Pero por lo demás, estuvo Solanda, una chica que le estoy terminando su mentoría en oratoria y muy orgullosa yo como la mamá gallinas, espectacular. Estuvo Aminta, de la cual fui mentor en oratoria, estuvo Beatriz. Entonces me sentía muy contenta, muy complacida, porque cuando uno ve esos carbones que se convierten en diamante y que uno tuvo ahí un poquito de pulir y dejarlas, es decir, yo lo que les digo a ella es que yo las soplo con tanta fuerza para que ellas abran sus Claro. alas y vuelen solas y sean lo que son. Entonces anoche estuvo muy bonito porque fue muy fluido, se conectó mucha gente, amiga mía de aquí de Norte de Carolina, y ya me dicen, ¿cómo podemos estar en esos foros? Ya como dos o tres me preguntaron. Entonces, se siente uno con el deber cumplido. O sea, Claro. que la poca hora que estás ahí o la mucha, la hora, los 45 minutos, 1 hora y 10, le llegas, hace ese engage, esa conexión, que es realmente de lo que se trata la comunicación. Comunicación es crear comunidad. Entonces, estamos haciendo bien el trabajo, Marco Ontivero. Me siento muy complacida. Gracias, gracias. Pues sí, estamos aportando nuestros granitos de arena que, bueno, sumados todos, hacen una cantidad importante en beneficio de nosotros y de las personas que están a nuestro alrededor, nuestra comunidad, y bueno, de ahí hacemos el efecto de gota de agua. Así que les voy a contar cómo es la cosa hoy día. El eje temático para hoy, el quinto y último día de foro, las preguntas están intensamente ricas. El eje temático, la comunicación como herramienta de liderazgo. Tengo preparadas ya una cantidad de preguntas y no hay un máximo en tiempo para responder. Si yo le doy la voz a Hugo y Hugo se va a 50 minutos, pues bueno, pues ahí terminamos ya. Gracias por haber participado. No hay cantidad máxima en tiempo por pregunta, pero sí lo tenemos por día. Entonces, estaremos terminando hora Ciudad de México, minutos más, minutos menos, 8 de la noche. Hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, minutos más, minutos menos, 10 de la noche. Posiblemente unos minutos después, porque hoy es el último día. Eh, Voy a leer, una vez que hayamos desahogado las preguntas en tiempo, voy a leer lo que tenemos en el chat. Tenemos ya saluditos, están presentes Diana, Pedro Díaz, Pedro Díaz Maya, además de ser mi hijo de vida. Tiene un cargo en el escultismo en México. Él es el jefe scout nacional de los Scouts de México, o sea que es nivel alto. Está Marlon y Jacqueline. Gracias, gracias. Bueno, ya luego leeré lo que tenemos. Voy a leer una vez que concluyamos el tema de las preguntas, leo lo que tenemos en el chat. Regreso con las conclusiones y nos tomamos la foto y hemos concluido el día y hemos concluido el evento. Así que voy a arrancarme en primera instancia con Gerardo, continúo con Hugo y concluyo con María. Así que, mi estimado Gerardo, el temible Gerardo, pregunta, ¿cómo usas tu voz para inspirar acción? Fíjate qué interesante. ¿Cómo usas tu voz? No es cómo la tenemos que ocupar, sino Gerardo, Hugo, María, ¿cómo ocupamos nuestra voz para generar acción? La voz es tuya, adelante. La voz, la verdad que es una pregunta complicada, pero fíjate, la voz realmente tiene, tú puedes utilizar la entonación de la voz para conseguir lo que tú quieres, ¿ok? Y a veces, ¿sabes? Uno dice, bueno, pero ¿cómo realmente uso la voz? Y yo vuelvo a lo que siempre he dicho, habla desde el corazón. Cuando tú hablas desde el corazón, la voz que va a salir de la forma que necesita llegar. Al ¿Ok? final, la comunicación más efectiva es la que se hace de corazón a corazón, que el corazón de la persona que está escuchando la percibe a otro nivel, no solo auditivo, sino a un nivel más profundo o más elevado.
Y la única manera de lograr eso es hablando desde el corazón. Ahora, tú puedes utilizar la voz de otra manera para movilizar a la gente, que siempre igualito yo la busco, yo la manejaría desde el corazón, pero tú haces inflexiones de voz, levantas la voz, le das cierta tonalidad, hablas un poquito más bajito. Entonces, si tú quieres que ellos como que pongan un poquito de atención, entonces tú bajas tu voz, te hablas así bajito, entonces le puedes poner la entonación que tú quieras, y evidentemente con la voz vienen las facciones o el tipo de muecas que tú haces a las personas, ¿ok? Que claro, eso lleva un entrenamiento adicional, pero, ¿sabes? Yo vuelvo a lo mismo, amigos. Al final cuando tú conectas desde el corazón, transmites más de cualquier tipo de manipulación que puedas conseguir. ¿ok? Hay manipuladores estrellas. Entre ellos los vemos nosotros todos los días, los políticos, ¿verdad? ¿Cómo es que una persona la pueden apoyar decenas de millones de gente con sus votos cuando son más falsos, ¿verdad? Que un billete 15, como decimos nosotros? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque con la voz también puedes manipular a Claro. las personas, cosa que evidentemente nosotros en este grupo no buscamos hacer, sino realmente hacer una transmisión con amor y pensando en el beneficio de la otra persona. Yo pienso que esa es la mejor manera de transmitir esa voz, de transmitir ese mensaje, de que la voz te salga como te ¿Ok? tiene que salir para que puedas mover a las otras personas, a la persona que te está escuchando, a la acción. ¿Ok? Esa es mi respuesta. Gracias, mi estimadísimo Gerardo. Vámonos con Hugo de Miami, nos vamos a Guadalajara, Jalisco, tierra del mariachi, tierra del tequila. Mi estimado Hugo, la pregunta dice así: ¿cómo puedes usar tu voz para inspirar acción? La voz es tuya, adelante. Gracias. ¿Cómo usar la voz para inspirar acción? Muy bien. Partiendo que el tema, el eje central de hoy es utilizar la comunicación como herramienta para el liderazgo. El primer paso es alzar la voz, asumiendo la posición de líder primero de tu misma esencia. El autoliderazgo ¿Ok? es un tema que tenemos muy en auge. Que también viene del autocoaching, que es en los últimos niveles que tenemos en la formación del coaching ontológico, ustedes se acordarán. Y bueno, yo me puse a revisar mis notas para preparar el tema y dije, la voz como herramienta para el liderazgo. Me encontré con temas que hacía tiempo que no revisaba, comunicación efectiva y comunicación asertiva. Y decía, ¿Ok? ¿cómo el líder utiliza su voz primero para comunicar de manera efectiva, transmitiendo cuáles son las ideas del por qué, de a dónde vamos y cuál es la idea de ir hacia allá? Pero más allá, como decía Gerardo, transmitiendo desde el corazón esa visión de la tierra prometida, como se dice, como le dijeron a Moisés. Dile a tu pueblo que acá está la tierra prometida, comunícaselos cómo usó su voz para decirle al pueblo, vengan, que acá es donde nos va a ir mejor. Entonces el líder tiene esa responsabilidad de poder comunicar, de poder contagiar, de usar su voz vibrante, ajá, ¿Ok? no manipulante, no manipuladora, sino vibrante, tocando esa pasión, ese fuego interior que invita a la acción. No es nada más decir, algún día tal vez hagamos algo, quizás pasado mañana o en un mes o en 10 años o nunca. Es, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta manera. Síganme y vean cómo vamos a poder caminar, dirigirnos. Es un llamado a la acción. Si me lo permitan, también en el primer milagro en la vida pública de Jesús en las bodas de Caná, María le dijo, ya no tienen vino. Dijo, no es mi tiempo, mujer, ¿yo qué puedo hacer? No, no, es que les dijo ella a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Y lo primero que hizo fue pedir acciones. Llenen esas tinajas de agua y tráiganlas, pero tenían que hacer algo. Utilizó su voz para generar acción, si no el milagro no se habría dado. Pidió acción, su primer milagro estaba condicionado
a las acciones, llenen esas tinajas y tráiganlas. Entonces ahí yo me puse a reflexionar, bueno, ¿hasta dónde? Y no es ni mucho menos la intención compararnos con el gran maestro Jesús Nazareno, no, pero hasta dónde como líderes podemos vibrar en ese ejemplo y utilizar la herramienta de la comunicación, de la voz, el don del habla que nos fue otorgado para incitar a las acciones. Entonces de ahí tu pregunta de cómo utilizas tu voz para incitar a la acción. Bueno, tocando el propósito, hoy hice un programa que habla de propósito, de la visión de tu propósito a la acción. Precisamente es el tema que hice hace rato y dije, mira, ¿cómo es la vida? Hoy vamos a hablar más tarde en la noche con mis amigos en este foro del arte de comunicar y el tema la comunicación, la voz como herramienta de liderazgo, viene a hacer mucho sentido cuando tocas el corazón, como decía Gerardo. Cuando buscas lo que hay en ti, tocas esa pasión y logras contagiar, porque el líder tiene la responsabilidad de platicar de la visión a futuro de la tierra prometida. Entonces es así como yo concluyo con esta primera ¿ok? participación, haciendo vibrar el corazón para poder hablar. Le dicen que la boca habla de lo que tienes lleno el corazón. Gracias. Gracias, mi estimado Hugo. Y bueno, de Florida a Guadalajara a Carolina del Norte. Querida María, ahí te va la pregunta. ¿Cómo puedes usar tu voz para inspirar acción? La voz es tuya, adelante. Muchísimas gracias, Marcos. Yo te voy a hacer un poquito de historia. By the way, Ok, voy a tomar agüita en una taza que dice Winston Churchill. Me lo regaló ok, Beatriz como oradora. Mm, para mí uno de los mejores oradores del mundo. En este foro, esta semana, yo me acuerdo que te escribí que me siento muy bendecida al ser sextagenaria porque he visto la evolución de la comunicación unida al liderazgo. ¿Y qué es lo que me encanta y que he aplicado ahora en la voz? Como les dije, para mí la comunicación es crear comunidad. Mi voz vamos a decir, los últimos 5 años, yo me mantengo estudiando cursos de oratoria, cursos de speaker contemporáneo, speaker de la hora, speaker de la generación frágil, speaker de los milenios, porque ha habido una evolución en la comunicación y en cómo utilizar tu voz para la acción. ok. Pero hay una ley universal que no me la enseñaron en el colegio, porque en el colegio me enseñaron la ley de gravedad y todas esas leyes universales que por lógica, pero no nos enseñaron leyes universales como que la comunicación comienza contigo misma para poder comunicarte con el exterior. Ok. Pero a esta edad, que somos adultos, tenemos la responsabilidad de autoeducarnos. Entonces, yo comencé a partir de hace 7, 8 años a cambiar y a estudiar eso de, como empiezo en el crecimiento del ser, cómo cambiar mi voz, porque yo antes me preparaba para un discurso, me preparaba para estar enfrente de un juez, alegar las leyes, alegar esto, ¿verdad? Y era así como impositiva, cuadrada, como tenía que ser. Claro. Entonces, ¿qué pasó con mi voz? Y ahí voy a lo que dice Gerardo y a lo que dice mi amigo Hugo, porque en este estudio encuentro la matemática del corazón, que la cual Gerardo es graduado, y me entero que hay 5.000 más ondas electromagnéticas que salen del corazón que las del cerebro. Entonces, te puedes imaginar ¿qué hice yo? Ah, no, pero espérate, que todo tiene que salir del corazón con la razón. ¿Y cómo cambia mi voz? ¿Cómo cambia mi voz para atraer, para accionar? Porque eso está de la mano del líder, de cómo me hablo yo, cómo me lidero yo, para causar una acción en María Ramírez de reinventarse, de resignificarse, de transformarse, de ser ella, para ella, una mejor versión todos los días. Y eso comienza con la comunicación cálida, asertiva, consciente, no violenta con ella misma primero, para luego Ok. pasarlos a mis microcomunidades. Ahorita me viene el recuerdo de un libro de Robin Sharma que se llama
el líder que no tenía cargo. Y él habla de los micro líderes, de las microempresas, de los micro líderes, sin minimizar al líder, sino decir, son esos líderes que van creando su tribu, su comunidad y son inspiradores, son multiplicadores, son arrastradores de comunidades y contenedores de comunidades. ¿ok? Y en este momento yo siento que el tono, como lo habló mi amigo Gerardo, de la voz, el hablar sin violencia, el hablar con empatía, el saber escuchar, muchas veces quedarse, mira, calladito, no es que calladita me vea más bonita, no, me veo horrorosa, pero a veces el silencio es para ya procesarlo desde el corazón, llevarlo a razón y entender que todos somos diferentes. Otra cosa que agregué, y eso sí ya tengo como 10 años por lo feliz y la enamorada de la vida que estoy, coloco mi sonrisa. Para mí la persona que me viene a dar una conferencia, me debe hablar un speaker o algo, no se sonríe, no se divierte, pues para mí no está conectando el corazón con la razón. Entonces, cuando yo veo un speaker que se para y de alguna manera saca un chiste, cuando Beatriz saca una beatrizada, cuando tú sacas algo de la época de México, de los años y nos reímos todos, eso es parte de lo que yo le he agregado a mi voz y a mi manera de conectar y comunicar en el tiempo de ahora y para el futuro, porque ha habido una evolución. Ya el líder con autoridad que mandaba y decía, vamos a hacer esto. No, ahora el líder dice, ¿qué tal si nosotros hacemos? Y ya no viene, ya la comunicación, Marco, ya no yo soy, yo te mando, yo te digo, no, ya viene el nosotros, ya viene el tú soy yo y yo soy tú. Entonces, ya esa parte ha evolucionado inclusive en una comunicación asertiva, que por cierto, mi voz también es un trabajo diario, se está adaptando conmigo misma, con mi esposo, con mi hijo, con mi nuera, con permeado de inteligencia ¿Ok? emocional, permeado de inteligencia emocional, porque ahora van de la mano, tanto el coaching como la inteligencia emocional, con la comunicación. Así se evitarían muchos divorcios, así se evitarían muchas guerras, así se evitarían muchas peleas si se tiene una comunicación con la voz no violenta, consciente, asertiva. Gracias, Marcos. Gracias, gracias querida María, gracias a los tres. Yo quiero complementar algo en este sentido antes de irnos con Gerardo. En mi experiencia, hay algunas cosillas que son más finas que desde mi punto de vista obligadamente tenemos que ocupar. Número uno, ser muy claros y tácitos en la acción. Es decir, pedir lo que quiero que se haga, porque si no, lo dejo a la interpretación de la otra persona y pudiera ser que no se entienda bien. Entonces, número uno, tal cual, asertivamente solicitar lo que es necesario, lo que sea. Número dos, he aprendido, si bien es cierto que en el tema de la asertividad el lenguaje es más en nosotros, nuestro cerebro es complicado y después de la pandemia el tema ha sido como todavía mucho más complicado y estamos altamente dispersos. Entonces, mi segunda aportación es que hay que hablarle de tú, no de nosotros, de tú. Cuando uno está hablando en una clase, en un taller, en una conferencia, es mucho más receptivo el mensaje cuando lo expreso en la segunda persona, que es tú, es decir, cuando le estoy hablando al sujeto y no a todos, porque si bien es cierto, en términos de asertividad es lo adecuado, en términos de penetración en el cerebro no funciona tanto, funciona más diciéndole, te saludo, ¿cómo has estado? Oye, aunque haya 100 personas, dirigiéndome siempre como la segunda instancia. Así que serían las dos cosas que yo complementaría. Número uno, la acción pedida tal cual. No, creo que tendríamos que hacer o me parece que lo que corresponde ahora. No, 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 no. O sea, hay que hacer, hay que subir, hay que bajar, hay que quitar. Eso es lo que hay que decir. Y número dos, usando la segunda persona. Así que nos vamos Sí, con
eso es evolución, Marco, déjame decirlo rapidito. En la época de nosotros jóvenes, los sexagenarios, cuando tú decías tú y señalabas, eso era intimidación. Y en una conferencia o una cosa de speaker no lo podías hacer porque era intimidar a la persona, la estás exponiendo. Ahora en la actualidad, cuando tú dices porque tú y señalas, le estás dando importancia, le estás dando valoración. Mira Claro, cómo y cambian complementas los con tu lenguaje corporal conceptos. también. Claro, mira cómo cambian los conceptos de la evolución de la comunicación. Gracias por traerlo a colación porque es importante. Gracias. Y bueno, vámonos con la siguiente pregunta con el temible Gelaldo. Y dice así, ¿cómo se refleja tu liderazgo en la forma en que te comunicas? Va otra vez. ¿Cómo se refleja tu liderazgo en la forma que te comunicas? La voz es tuya, adelante. Por Oye, las caras que hace Gerardo, las dos veces ha tenido que meterse rapidísimo a su subconsciente y esa, decir, ¿y ahora qué voy a responder? Venga, no, pero es una pregunta bien interesante porque me va a permitir, ¿verdad? Enlazar algo que mencionó María que cae ¿ok? perfecta para esta respuesta. Y de lo que tú dijiste, ¿ok? Entonces, tú dijiste algo muy cierto que es con saber con exactitud qué es lo que quiero comunicar y qué es lo que quiero que ellos hagan y Correcto. comunicarlo en, ¿sabes? Palabras claras y precisas. ¿Ok? O sea, yo quiero que ustedes hagan esto. Claro, preciso, es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y eso me lleva, mira qué interesante, y eso conecta con algo que mencionó María de Churchill. ¿Ok? Y me recuerda que hay los tres discursos, digamos, más impactantes de la historia. Y todos tienen, digamos, en cierta forma, eso que decía Marco, ¿verdad? El primero de Abraham Lincoln, el discurso de Gettysburg, que fue el discurso, ellos ya estaban perdidos y dice, bueno, ¿sabe qué? Aquí, si queremos mantener la unión y ser un país libre, tenemos que ganar esta guerra. El segundo, el, el, el discurso de Kennedy, cuando le dijo al pueblo americano, antes de que termine esta década, vamos a poner un ser humano en la luna. Mira mira qué clara esa intención, qué claro ese tema. ¿Ok? Y el tercer discurso más importante de la historia, el de Winston Churchill. Sangre, sudor y lágrimas. Ahí no había para más nadie. Él no le prometía ganar. Esto es lo único que yo voy a prometer. Aquí vamos a tener sangre, sudor y lágrimas. Ni les doró la píldora, ni nada. Que nosotros somos los mejores y vamos a ganar, señores. Prepárense. Porque lo que viene es candela. Aquí no hay de otra. Entonces, cuando tú empiezas a usar como ¿para qué vamos a usar la voz? ¿Cómo vamos a usar nuestra expresión como líderes precisamente de esa manera? Tú tienes que motivar a las personas con lo que tú hablas a ser primero asertivo, como tú dijiste, y después claro. ¿Y cuál es el beneficio que esa otra persona va a ganar si hace lo que tú le estás diciendo que haga? Entonces, sí, vamos a los discursos eso el discurso de Kennedy. Bueno, el discurso de Kennedy sí, sabe que vamos a poner el nombre de uno y lo pusieron. Ahora dice que eso no es verdad, pero eso harina otro costal. Sangre, sudor y lágrimas terminaron ganando al final la Segunda Guerra Mundial. Y Lincoln terminó ganando la guerra civil y manteniendo la unión del país. Entonces, una meta clara y en qué te beneficia. Yo me acuerdo que yo trabajaba en una compañía de seguro muchos años atrás y el manager estaba loco por cumplir una meta que él tenía.
que era llegar a $100,000 de producción en un mes. Y entonces él insistía, y la verdad que esa era mi primera aventura en lo seguro. Y él insistía que teníamos que esforzarnos para llegar como grupo a $100,000 al mes. Y yo un día me paro y le digo, pero espérate un momentico, Luis. ¿Y en qué me beneficia que todo el grupo llegue a $100,000? El manager me hizo la cruz. De ahí para adelante no le gustó lo que le pregunté. Al final no pudo responder, pero era una meta de él. Claro. Entonces, ¿cuál es la meta que tú le vas a poner a tus liderados que les va a traer un beneficio? Tiene que traerles un beneficio. Si no, ¿cómo los mueve? O sea, vamos a pelear esta batalla, muchos de nosotros, ¿verdad? Vamos a morir, pero al final vamos a tener la libertad para Claro. todos en nuestro país. Es una meta clara. Entonces, cuando tú lideras de esa manera, tú los motivas a ello, a la acción, y lo haces con la palabra. Entonces tú le dices, ver, este es tu beneficio, esto te va a beneficiar de esta manera. Entonces, Kennedy dice, bueno, vamos a poner un hombre en la luna antes de que termine la guerra, porque los rusos se estaban adelantando. Y si los rusos se adelantaban, entonces nosotros, digamos, nosotros los americanos, los gringos, perdíamos. Entonces, ¿sabes? Eso es como que una meta global, igual que el de Churchill. Entonces, sí es realmente importante agarrar parte de eso de lo que tú dijiste, Marco, de tenerlo claro, ¿verdad? De la certeza y cuál es el beneficio que le trae a la otra persona. Tú pides algo y tiene que beneficiarlo, tiene que sacar algo, si no, no se mueve a la acción. Esa es la manera de liderar. Yo soy el líder, ¿verdad? Y yo te lidero con mi palabra, pero yo te tengo que dar un beneficio y tú tienes que ver que seguirme a mí realmente tiene un beneficio para ti, no es solo seguirme por seguirme. Listo. Gracias, mi estimado Gerardo. Y bueno, de Miami, Florida, nos vamos a Guadalajara, Jalisco, con nuestro amigo Hugo. Te repito la pregunta. ¿Cómo se refleja tu liderazgo en la forma en que te comunicas? La voz es tuya. Adelante. Gracias. Partiendo de un principio de neuroventas que habla de que los seres humanos tenemos todavía esa necesidad tribal, de que somos de tribus, aún en pleno siglo XXI somos de tribus, y nos gusta tener ese sentido de pertenencia a algo que es más grande en su conjunto que en la individualidad. Partiendo desde ese principio tribal, una manera de demostrar el liderazgo desde nuestra persona es precisamente, y como ya se planteó, mostrar esa tierra prometida, el beneficio individual, pero el beneficio colectivo. Cuando el beneficio colectivo es mayor que el beneficio individual y que da ese sentido de pertenencia por el principio tribal, de que perteneces a esta tribu de coaches, perteneces a esta tribu de motivadores, de speakers, hay que encontrar a cuál tribu le estás hablando y conectar. Una herramienta básica de un comunicador es poder conectar con su audiencia. Si no te perciben auténtico, transparente, verdadero, el mensaje no va a llegar y no va a causar ese movimiento a la acción. Cuando suenas robotizado, frío, actuado, la gente dice, ay, un charlatán más. Es el jefe, como lo dijo ya Gelaldo. Ay, Luis, eso a mí de qué me beneficia. La verdad es que es tu meta, no la mía. Next. Entonces es nuestra responsabilidad ejercer esa presencia de líder, ejercer el liderazgo desde la conciencia, el despertar de la conciencia, diría Raiza, la doctora conciencia, desde ese despertar de la conciencia de a quién estás hablando, estás consciente de quién es tu tribu, cuál principio tribal estás tocando, cuál es el beneficio de las masas a quienes les estás hablando. Y luego cuando ya lo tienes claro, ¿cómo vas a conectar desde el interior, desde el ser?
Ustedes recordarán que en el estudio del coaching tenemos lenguaje no verbal y microgestos, que antes de lanzar esas preguntas poderosas por medio de la observación en los 4 pasos del coaching, los 7 elementos, dices, ¿cuál es el lenguaje no verbal de mi audiencia? ¿Qué me está diciendo sin decir nada, pero que le salen subtítulos? Lenguaje no verbal y microgestos, ¿me están creyendo? ¿Se la están dudando? O están así de, no, por favor, esa meta, Luis, por favor, no me sirve, ¿eh? Es decir, el liderazgo viene acompañado, viene complementado. No solamente son instrucciones las que tú haces, las que dictas, las que dices tú, te encargas de esto y por favor tú de aquello y aquí, y tú el de atrás esto otro. Sí, está bien que tengamos bien claras cuáles son las indicaciones, que como bien dijiste, Marquito, la acción sin la descripción tácita no se logra, porque lo dejas al aire. Y el liderazgo se ve truncado. ¿Sí? Dicen, instrucción dada, no supervisada, se la lleva la tostada para que rime. Entonces, ese liderazgo desde tu persona tiene que ver todos esos elementos que van enriqueciendo una comunicación clara, sencilla, directa. Solo las 8 Cs de la comunicación efectiva. ¿Sí? Y luego ya, si quieres de plano presumir de liderazgo, dejando atrás el capatazgo del que hablábamos del México de los 50, 60, es, bueno, el capatazgo de los 50, las jefaturas de los 80, ahora el liderazgo y luego el autoliderazgo de los 2000, ahora sí ya le das paso a la comunicación asertiva. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué sientes? ¿Cuáles son tus sentimientos, tus emociones? Y ya como líder dices, bueno, como decía María, antes tú vas a hacer esto, tú aquello, yo mando, ahora es, vamos a hacernos responsables de nuestro éxito. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo sientes? Entonces ya vives el liderazgo hombro con hombro, codo a codo, e incluso le contagias a tu audiencia que tú vas a estar ahí. Ajá, como en una competencia de canotaje. ¿Cuál es el líder? ¿El de hasta adelante, el de en medio, el de hasta atrás? El que sea que lleve la estrategia está remando al mismo paso que los demás. No está desde la orilla del lago con un altavoz. Vamos, muchachos, sigan remando. No, es parte del éxito. Así que en ese ejemplo, cuando ya tenemos en cuenta cuál es tu tribu, cómo vas a conectar, cuáles son los verbos de acción que tú ya en tu declaración ya tienes bien identificado cuáles son los verbos detonantes que como líder vas a estar oprimiendo en ese discurso. Yo con esto cierro. No hay discurso que mueva las masas si no conectas con ellos del corazón al corazón. Muchas gracias. Gracias, mi estimado Hugo, gracias. Antes de irnos con María, quiero compartirte una experiencia de hace muchos años, por ahí del 2017, 18, en Radio Apit. Hay veces que quizá en porcentaje el liderazgo humano, vamos a llamarle, se ejerce en el 90%, 85% de las veces, o quizá hasta el 95%, pero hay unos puntos clave, unas cerezas del pastel en donde no podemos tener un liderazgo humano. No me atrevería a decir que es como un capataz de hace muchos, pero es más o menos la idea. La experiencia o lo que quiero compartir es lo siguiente. Una persona, por ahí del 2017 les decía, me dijo, Marco, no me gusta lo que estás haciendo en Radio Apit. Y entonces mi respuesta fue muy clara, muy concreta y muy segura de lo que yo quiero. Le dije a la persona, esto no es una democracia, se hace lo que yo digo. Si no te gusta, está bien, adelante. Porque hay momentos en donde pudiera verse complicada la escena de un emprendimiento, de una empresa, y a mí me queda claro que la persona que está al frente de ese emprendimiento o de esa empresa, seguramente la o las personas es quienes han puesto tiempo, dinero y esfuerzo. Y entonces, desde fuera o el equipo, en algún momento, digamos que en la mayoría de las veces está a gusto, pero en algún momento hay fricciones, como en una familia, como en mejores amigos, y la persona que está al frente, llamémosle líder, necesita estar muy seguro. Recuerden que yo he comentado el azimut, ¿se acuerdan?
tiene que estar muy seguro del azimut hacia dónde va. Puede ser que el azimut esté del otro lado de donde tiene que ser, si es posible. Puede ser que la decisión sea muy equivocada, puede ser, sí. Pero mientras el líder tenga claro el azimut, tenga clara la visión hacia dónde va, la mayor parte del tiempo es junto. Pero en algunos momentos muy finos, tiene que ser su voz nada más. Y después de esto, nos vamos ahora sí con nuestra querida amiga María Ramírez. Querida María, la pregunta dice así: ¿cómo se refleja tu liderazgo en la forma en que te comunicas? La voz es tuya, adelante. Bueno, la comunicación, el liderazgo con mí misma tiene mucha gentileza, mucha compasión, mucho respeto, sin juicio y Mucho sin amor. crítica, y mucho amor. Ahora, mi liderazgo en mis pequeñas tribus o comunidades. María Ramírez habla desde la visión, como lo has dicho tú, no desde la reacción. Si tú le hubieses contestado de otra manera a esa persona y entra en argumento, estás contestando, Claro, estás hablando de la reacción. No, cuando uno habla desde la visión, y por eso cuando aclaraste o trajiste a colación lo de la claridad, es que la claridad en el hablar, en el mandar inclusive, en el pedir inclusive a Dios, al universo, es esencial, porque es así. Además, si no eres claro, uno, no generas confianza ni credibilidad, y dos, el cerebro es muy perezoso y no consigue las respuestas ni las soluciones. La gente no sabe, pero el cerebro tiene todo el bagaje de antes y ahí se queda con eso, no me muevas. Eso es lo que tengo aquí. No empieces a buscar en las cajitas de file porque no tengo nada. Por eso cuando las preguntas en el coaching y las afordaciones, las preguntas que nos hacemos, coloca al cerebro a buscar la respuesta. Entonces, soy un líder en mis pequeñas comunidades o tribus, soy un líder colaborativo y un líder en movimiento. Yo hablo del nosotros. Mire, quiero lograr esto. Vamos a lograr esto alineado al propósito y a la acción. claro. Porque, Marcos, para mí, inclusive en mis mentorías de speaker y en todo, yo tengo 4C. Las mías son 4CO. Las 4CO de María. Corazón, conocimiento, comportamiento, corazón. Corazón, si tú desde entrada sueltas una sonrisa, empiezas a conectar, pero porque lo sientes de verdad. No hay violencia en tu lenguaje, no hay violencia en tu liderazgo. Entonces hay ese engage que tú dices, oye, sí, qué terrible es cuando uno llega a ver una conferencia o a escuchar un líder y dice, está muy bonito el léxico, pero la cara no le ayuda. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo estás Claro. sintiendo. Para mí sentir es muy importante, tener esa pasión para poderla transmitir. En el conocimiento es el estar, como lo dices tú, claro en la visión, cómo lo voy a hacer, el anteproyecto y todo. Pero ¿qué pasa luego el comportamiento? Si en mi liderazgo no hay acción, en el mío no hay un comportamiento, todo ese conocimiento quedó estéril, no sirvió para nada. Y Claro. al final, otra vez el corazón. Uno logra cuando empieza con ese lenguaje con la gente, oye, sí, mira, ya sabe sobre eso, oye, mira lo que ella ha hecho, aquí tienes, mira lo que yo he hecho, sirve por esto y esto. Entonces, ahora en el liderazgo de las cortas, para mí mi familia es una comunidad y yo empiezo a aplicar ese liderazgo conmigo, con mi familia, con las viejitas, porque ahora estoy en un grupo de Elder Living Strong, viejitas viviendo fuerte, con un grupo, por supuesto me agarraron de líder cuando me empezaron a escuchar hablar, entonces con ellas, que son mujeres de 80, 70, 90 años, todas viudas, gringas, que quieren bailar reggaetón, porque es un zumba gold que llaman, entonces yo tengo ya va, espérese un momentico, muévase si no se le vaya a partir un huesito, entonces hablo del corazón y con risa y con chiste y con gentileza, Marcos. Esa es la manera que ahora, a mi edad, que soy Claro. una adulta contemporánea, es que he aplicado esa parte de comunicación en el liderazgo.
El liderazgo antiguo, el de autor, yo entiendo cuando tú dices la visión, esta es mi cosa, yo lo hago como a mí me gusta y así está. Yo inclusive, pero tú lo tienes, que tienes la escucha activa. Al que tú crees que de verdad le quieres escuchar porque trae, va a sumar, va a sumar algo nuevo, algo mejor, una técnica mejor. Tú nunca le has dicho que no. Tú dices, oye, sí, déjame pensarlo, vamos a ver si se puede o no se puede, siguiendo con tu visión, sin mover la visión, pero te abres, tienes apertura, porque para mí la comunicación en el liderazgo es crear puentes, Marcos, crear puentes para llegar a ese servicio del mundo mundial, como hablan de un bien común. Es mi respuesta, mi querido Marcos. Gracias, querida María. Y bueno, antes de irnos a leer el tema del chat, quiero compartirles dos experiencias en este tema. Eh, en el 2013, que nace Radio Pit, teníamos muy poquitas personas. Y finales del 2013, principios del 2014, había dos personas, una pareja que estaban muy buenos, muy buenos, muy buenos, que estaban dentro de Radio Pit, pero a partir de ahí yo ya lo tenía claro, pero dije, no más divos, no más divas en Radio Pit, no más. Bueno, resulta que yo hablando por teléfono con la esposa del matrimonio, estaba molesta, no quería, y me dijo, es que ta es una ta, y fulanito es un ta, y bueno, empezó a insultar a gente que estaba dentro de Radio Pit. Y también creo que, no, no creo, como característica de un líder en términos de comunicación, son las palabras en defensa del equipo. Entonces, después de que la escuché, le dije, mira, la estación es mía. De las personas que estás hablando son parte del equipo. Y si alguien tuviera que insultar a los integrantes de Radio Pit, soy yo porque es mi estación. Y no lo hago. No voy a permitir que nadie lo haga. Por lo tanto, una decisión que son, lo digo con mucho amor y con mucha humildad, pero soy experto en tomar decisiones en momentos rudos, en momentos de crisis. Le dije yo, después de que le comenté que si yo no los insulto, no voy a permitir que nadie lo haga. Y les dije, hasta aquí llegó su permanencia en Radio Pit, les agradezco y gracias. Bueno, esa es una experiencia en donde la comunicación tiene que, y así como lo acabo de comentar, lo comenté en una reunión que tuve, uy, hace ya muchos años, más de 10 años, wow. Y lo segundo, esto es con relación a lo que decía Gerardo, que no necesariamente o no obligadamente, desde mi experiencia, la gente tiene que percibir algo para ellos cuando trabajan en equipo, y esta es mi experiencia. Corrí el año por ahí del 99, 2000, yo estaba con los Scouts, donde está nuestro, yo le digo mi hijo, Pedro Díaz Maya, jefe Scout Nacional, y yo he tenido la oportunidad de dirigir a equipos de muchos tamaños, desde chiquitillo, 4, 5, y el más grande que me ha tocado dirigir, casi 400 personas. En aquel entonces tenía yo un equipo cercano de 30 personas casi, y cada uno de ellos tenía más equipo, y sumándonos todos éramos cerca de 400. Teníamos un evento para jóvenes en donde la logística se partía en dos. Una parte de los scouts pagados se encargaban de comprar la cosa logística, la cosa del dinero, y en mi caso era la parte voluntaria. Mi equipo, los 400 casi, éramos voluntarios, no éramos pagados. Y nos tocaba de responsabilidad a todos, pero liderados por mí, en la aplicación del programa a los jóvenes. Eran, si recuerdo bien, 4 días y 3 noches, o 3 noches y 2 días, no, no, 3 noches y 4 días, así fue, 3 noches y 4 días. Y entonces todo mi equipo estaba dividido y había un apartado en donde eran los encargados de aplicar las actividades y habían hecho una lista de materiales, me la habían entregado a mí, yo la había entregado a tiempo, la habíamos revisado porque ese material tenía que estar la noche previa a arrancar.
Y como yo soy muy cuchillito de palo, ya lo han visto ustedes, así ha sido desde que me acuerdo, hice que todos estuviéramos como a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, antes de la inauguración del evento, que era el día siguiente. Normalmente llegaban en la noche, 10, 11, 12 de la noche, pero ahora les pedí que llegáramos temprano porque era mucho el equipo que íbamos a tocar, a tener que organizar. Bueno, por ahí de las 11 de la noche, la persona encargada de las compras se acerca a mí. A mí los scouts me conocen como Mor o me conocían como Mor. Y me dice, oye Mor, de lo que me encargaste para comprar, tengo la cuarta parte, no compré más. Y entonces yo creo que me puse verde, blanco, morado, azul y yo creo que lo iba a golpear. Y le dije, ¿cómo que no nos? No, nada más traigo. Así con esa me importa poco. Y entonces sudé frío, frío, porque en lugar de tener 10 lápices teníamos, no lo sé, 3. En lugar de tener 1000 hojas teníamos 200, por decir alguna cantidad. Y como a la medianoche le dije, ya estaban todos. Le dije a mi equipo cercano que me juntara a todos porque necesitaba tener una reunión como a las 12:30 de la noche, horas antes de arrancar. Imagínense, no sabían de qué se trataba, pero pensaban que no era bueno. Y entonces, además, yo creo que mi semblante se veía molesto, se veía incómodo. Y desde que hice el equipo hasta esa fecha, mi comunicación siempre fue muy buena y como bueno, soy como soy, los saludo y de todos los meses de trabajo del evento. Bueno, en el momento en el que ya tenía yo a todos con el altavoz, les dije tal cual. Ahí es donde reforcé que la verdad siempre tiene que estar conmigo. No engañar, no ocultar. Les dije, acaba de pasar esto hace hora y media, 2 horas. Me dijo fulanito y tal que de todo el material trajo la cuarta parte y no hay más. Y teníamos como 3500 personas. O sea, era un mundo de gente. Y entonces después de las mentadas de madre y de los gritos y del... imagínense, en una situación humana con muchos. Y entonces lo que yo les dije, no les prometí nada. Ahí es donde yo comparto que creo que no necesariamente, depende del contexto también, la gente debe sentirse que recibe algo. Lo único que yo les dije, ya que les hablé con la verdad, es, vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo con lo que tenemos y les quiero pedir algo muy puntual. Además de eso, ni siquiera les dije, Gerardo, les pedí, les voy a pedir que de aquí hasta que acabe el evento no vamos a dormir. O sea, 3 noches sin dormir era intenso, intenso. Y entonces, había gente que era 18, 19 años, había gente que tenía 60, o sea, había esa... Y entonces me vieron con cara de, ¿estás tú loco? Pero a lo largo de todo el proceso del evento, mi cercanía con el equipo siempre fue muy buena. Y todos me respondieron, solo porque tú no los pides, Mor, lo vamos a hacer. No les dije, les voy a dar o nada. Les pedí que me acompañaran, que no durmiéramos durante todas las noches y que hiciéramos lo mejor. Ya luego nos peleábamos. Ahí no hay algo que les estoy dando. Quizá la amistad o el cariño, el amor que había por ese momento del jefe, del líder del equipo, les hizo de ver impresionante. No durmieron, el éxito del evento fue abrumador, fue buenísimo. Cuando ya terminó el evento, se acercaron los cabezas de los líderes y me dijeron, Mor, si quieres irte a pelear, peleate. Nosotros, cada uno de los todos, vamos a dejarlo así. Entonces creo que cuando uno trabaja el liderazgo con la comunicación abierta, honesta, de corazón, por supuesto, no necesariamente hay que darle algo al equipo, de acuerdo al contexto, de acuerdo al momento, pero fue una experiencia impresionante. Imagínense no dormir durante tantos años con presión, y todos me respondieron, tú no los pides, Mor, por ti lo hacemos. Qué bonito. Bueno, Así que pero bueno, depende en el campo o en el sí, field que por supuesto, estés. por supuesto. Claro, eso te lo ganaste porque tú por meses sembraste en esa comunidad de Boy Claro, Scouts eso. Entonces, para uno decir, bueno, ahora nos toca a nosotros retribuir todo lo que hemos recibido de sí, Marco,
personalmente, yo pensaría así, este señor Moore me está dando desde hace 6 meses una dirección y dando en esto de Boy Scout, este es el momento de yo retribuir. Fíjate cómo se ven las cosas. Claro, en un lugar de trabajo es muy importante para las personas, para nosotros, sobre todo ahora, que se tome en cuenta la inteligencia emocional y por eso es que ahora contratan coach empresariales. ¿Para qué? Para valorar a la otra persona, para que se sienta valorada, se sienta con ese sentido de pertenencia de las compañías. Las compañías dan beneficios para que tú sientas que aquí no hay una compañía que no te dé un beneficio, que no te permita hacer algo, Claro, porque ¿qué es lo que ellos quieren? Productividad, ¿verdad? A mayor, si la gente está bien, está feliz, está contenta, tiene ese hay más sentido de mejor pertenencia, desarrollo. Claro, siente que está trabajando por ellos, porque les va a venir un beneficio. claro. Entonces, fíjate en tu caso de campo, sí, eso puede pasar. Y si alguien es líder por mucho tiempo en una empresa y viene algo, que pasó algo, los demás van a decir, espérate, pero por años él ha sido muy Claro. bien con nosotros. Ahora es el momento de nosotros colocarnos y retribuirle lo que nos ha dado. Es mi evaluación de lo que yo hago ahora, muy de mujer, muy de, tú sabes. Pero Pero bueno, fíjate, seguimos. no, no, Venga. por eso es que a mí me gusta más este formato, que entonces podemos, Oro, claro, claro, que podemos debatir. claro. Lo que Bello, tú me dices, encantó. Marco, está Ajá. bien, lo Sí, hiciste, te funcionó, perfecto. Pero esas personas que estaban en tu equipo estaban también sacando su beneficio. Y lo estaban sacando. ¿Cuál era el beneficio? Bueno, no sé. Ellos estaban ahí haciendo un trabajo que les sale del corazón para Voluntario, guiar, claro. para promover, para hacer que ese evento salga de lo más espectacular posible. Entonces sí hay un beneficio interno para ellos, ver la satisfacción de los participantes, cómo quedan realmente, esa ayuda que tú le diste, ese esfuerzo de no dormir. ¿Qué le va a dejar al que está viniendo los 3 o los 4 días? ¿Cómo te vas a sentir de satisfecho al final? Siempre hay un beneficio. Y siempre, ese beneficio siempre. Claro. que se le puede Interno, no vender o se tácito, le por puede supuesto. comunicar. Claro. Lo que sí Bueno, hubo es mucho café, mucho café, mucho café. Eso sí. Me encargué Imagínate, de particularmente ahí del para reparto de adelante café no. para. Entonces, déjenme leer lo que tenemos en el chat. Dice Pero nuestra querida. ya va, Marco, espérate una cosa. Venga, venga, venga. Cuéntame algo. Y entonces tenías un cuarto de lo que necesitaba y cómo hiciste con lo que faltaba. Bueno, ay, eh, la lo que. creatividad. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, lo que hizo todo el equipo fue cuando en lugar de, por ejemplo, lápices, en lugar de necesitar lápiz o en lugar de usar lápices, se buscaron carbones. En lugar de ocupar hojas de papel, se ocuparon hojas verdes, o en fin, se hubo la creatividad, la creatividad. No fue lo que se esperaba en términos de aplicación del material. Sin embargo, como esto no se permeó a los participantes, solo quedó acá. Entonces, para ellos no importaba si tenían que escribir con un lápiz o porque él tiene lápiz y yo tengo carbón. No, hicieron lo que tenían que hacer y se acabó. Así que, bueno, esa es me hizo crecer esa experiencia. Yo creo que fue mi maestría en liderar equipos. Me tocó comerme mis corajes, me tocó ser mucho más tolerante, porque yo tenía, si yo explotaba, el equipo explotaba y el evento hubiera sido un fracaso. Entonces me comí el coraje temporalmente porque luego lo saqué, pero yo creo que el tener claro hacia dónde va uno y comunicarlo me parece importante. Me voy ahora sí con los comentarios. Nos dice Diana, querida familia, muy buenas noches, qué bueno verlos juntos, estoy muy feliz. Bueno, decía Pedro Díaz Maya, saludos Mor, abrazo fuerte, Jacqueline Borea, saludos, buenas noches. Diana nos dice, hermano, te quiero, dirigido a ti, mi estimadísimo y temible Gerardo. Gerardo Marlon. Saludos y bendiciones. Se te quiere, mi María, dice Diana. Un abrazo fuerte, mi hermano y amigo Hugo. Odalis Vázquez, les mando un abrazo. Diana. Y claro, un saludo enorme y abrazo fuerte para mi querido mentor. Mi hermana cósmica Beatriz Hilsberg. Bendiciones a los amados y admirados panelistas y a mi hermano cósmico, que es el hombre orquesta.
para estos eventos. Ah, ah, nos dice Raiza, buenas noches, amigos maravillosos. Perdón, sorry, Raiza, esta página olvida. Ah, qué cosas, mi querida Raiza. Nos vamos a ver del 12 al 19 de julio, allá en, como dirían hace los 60, los 70, en México decían los Miamis. Allá nos vamos a ver. Dice la hermana cósmica Beatriz Hilsberg, prosodia emocional y voz de locutor es todo un arte usando el corazón, como bien dice mi pana burda Gerardo. Hermana cósmica, María, te ves cada día más bella, esa longevidad saludable la estás viviendo y vibrando. Raiza, ahora sí estoy presente. Javier del Real en Chicago. Un abrazo, mi estimado amigo. Saludos y bendiciones desde Chicago. Gracias, mi estimado Javier. Locutor, colega locutor en Chicago. Mi hermana cósmica, tu ejemplo en la oratoria es de excelencia. Inspiras, motivas y eres fabulosa mentora en oratoria. Mis respetos y gran admiración por tu ejemplo. Raiza. El tono y timbre de nuestra voz son instrumentos sagrados. Pueden sanar, abrir corazones o cerrar caminos. Comunicar en conciencia es hablar desde el alma. Continúa mi hermana cósmica, Beatriz Hilbert. Bravo, hermana cósmica, la invitación a la comunicación asertiva desde el somos. Eso es crear un mundo más bonito y armónico. No se necesitan tantas personas que hablemos desde el corazón. Gracias a Radio Apit y estos foros del corporativo Didi. Mis bendiciones a los panelistas, olas de amor para ustedes cuatro. Gracias, hermana cósmica. Diana, cada tiempo tiene su forma. Hoy, cuando te diriges a la persona mostrando hacia ella, le das valor y le haces sentir importante. Aminta. Espectacular cierre, saludos desde Guatemala. Diana. Bravo, Hugo, el lenguaje no verbal es igual de importante como la verbal para construir una comunicación y también un liderazgo estable. Mi hermana cósmica. Hermana cósmica, maravillosos usos de tus manos. ¿Cómo me inspiras? Mentora a toda hora. Bendiciones. Raiza, mi liderazgo espiritual se manifiesta en cada palabra que nace desde el alma. En el tono se acarician corazones y el silencio consciente que escucha antes de hablar. Comunico desde la luz para despertar luz en otros. Mi liderazgo emocional se refleja en cómo comunico con empatía, en la capacidad de abrazar las emociones propias y ajenas, y en una voz que no solo transmite ideas, sino también contención, verdad y humanidad. Continúa ella misma. Mi liderazgo empresarial se refleja en una comunicación clara, auténtica y coherente, donde la voz transmite visión, compromiso y respeto, generando confianza, inspiración y conexión verdadera con mi equipo y comunidad. Buenísimas todas sus respuestas y opiniones, los abrazo. Sigue siendo Raiza. Estoy súper convencida de la importancia de ser firme en el liderazgo y tu firmeza, querido Marco. Si es parte de tus habilidades y yo sigo tu gran ejemplo, creo somos parecidos. Bueno, es que nacimos en julio. Somos cáncer ambos. Y no me acuerdo si Raiza es zurda. Creo que sí. Yo sí. Sigue ella. María, esta noche eres la reina entre los tres caballeros. Bueno, tú siempre una reina, besos y abrazos. Gerardo, amigo, espero verte pronto. ¿Escuchaste, Gerardo? ¿Escuchaste? Bueno. Y puedas venir a nuestro próximo evento presencial en Miami, Venezuela presente y es fabuloso, fabulosa foto esta noche. Jacqueline Borea. Excelente contenido, felicitaciones a cada uno, ojalá se repita esto enfocado a otros aristas de la comunicación efectiva. Diana, gracias, querida familia, por esta gran noche y el gran evento. Gracias por hacerme partícipe. Odalis Vázquez, me encanta escucharlos. Dice Raiza que sí, sí es zurda, sí es zurda. Así que vámonos a nuestras conclusiones. Telible Gelaldo, ¿cómo quieres concluir tu participación hoy día? Yo me acuerdo que hablando de la comunicación, yo siempre vuelvo a lo mismo y yo digo, sabes que habla desde tu corazón, habla con autenticidad. Eso va a llegar más y mejor a la gente que cualquier discurso aprendido que tú tengas. Correcto. Claro, cuando tú tienes cierta experticia
Entonces, tú puedes tener un discurso, puedes decirlo prácticamente de memoria, pero vas a ser capaz de transmitir la emoción. Pero en principio, habla desde tu corazón, haz lo que responde lo que tú sientas, lo que te llegue. Esa es la mejor manera de comunicarse con la gente. Gracias, mi estimado Gerardo. Fíjate que yo estoy seguro que aun cuando seamos grandes expertos y aun cuando conozcamos el tema al revés y al derecho, como los cuatro que estamos aquí y otros más, en mi caso, cuando voy a dar clase, yo desarrollo el contenido de mis cursos, por ejemplo, locución. Cada vez que voy a dar clase, aun cuando me la sé yo con los ojos cerrados, cada vez que yo voy a dar clase, la repaso, es decir, dice nuestra querida amiga que estamos en modo de aprendizaje y en modo de humildad, porque es parte de lo que necesitamos hacer, ¿no? Estar abiertos a que nos podemos equivocar, pero también estar abiertos a que habrá alumnos que tengan más conocimiento que nosotros en Ujú. determinados temas, ¿no? Así que, bueno, gracias, mi estimado Gerardo. Vámonos con Hugo en Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo quieres concluir? Gracias, gracias. Bueno, primero con eso, con gracias. Gracias por la Gracias. oportunidad de utilizar esta herramienta de la comunicación para ponerla al servicio del liderazgo. El programa de toda la semana fue el arte de comunicar y hoy cerramos con esto de el liderazgo como herramienta, ¿no? La comunicación como herramienta para el liderazgo. Decías algo bien importante como los compañeros Marquito. eh, Cuando da uno clases, presentaba los números a principio de mes a una empresa, 1613 alumnos de enero a abril, es los que han estado conmigo. Y no he tenido una sola vez, aunque he dado 100 veces algún tema de ventas, no he tenido la soberbia de no repasarlo. Ujú. Y lo dijiste muy bien, hay que estar con la apertura de que alguno de los participantes te puede aportar un elemento, un pequeño ángulo desde una visión distinta que no habías caminado, que te va a enriquecer. Que dice, ah, Claro. mira, qué interesante cómo él o ella interpretó esto que yo ya he dado 200 veces y que no me había permitido mirarlo desde ese enfoque. Entonces, hay que estar abiertos a escuchar para entender, no para responder. Primero para entender en el primer filtro, después escuchar para empatizar desde dónde lo está viendo. Y ahí vas ejerciendo el liderazgo también, desde dónde lo está viendo. Una vez que ya entendimos al interlocutor y que ya empatizamos, entonces ya estamos listos para brindar una solución y empezar a hablar, como dice Gerardo, desde el corazón. Entonces, honrar las palabras lo tenemos en los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca. Hay que honrar lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo. Decimos en coaching, ¿para qué? Es una pregunta que te planta hacia el futuro. ¿Para qué vas a decir lo que vas a decir? ¿Qué piensas lograr? Ese llamado a la acción que tenemos siempre que estar cuidando. Incluso les digo en un seminario que doy que se llama Desarrollo de habilidades para hablar en público. Si te tienes que salir del guión, hazlo con seguridad, pero conecta entonces, y basando en los principios de neurolingüística, conecta lo que estás pensando con el corazón y luego dilo. Si te tienes que salir por improvisación o por el tema que tú quieras, te tienes que salir del guión, hazlo con seguridad. Hasta para improvisar hay que tener la seguridad de que estás hablando desde el corazón. Con eso me despido. Muchas gracias por la invitación. Los quiero a todos y ya saben que siempre cuentan conmigo. Gracias, mi Así estimado es, Hugo. así es. De Miami nos fuimos a Guadalajara y ahora nos vamos a Carolina del Norte con nuestra querida amiga María Ramírez. ¿Cómo quieres concluir? Vamos a concluir. Fíjate que Hugo, yo les iba a hablar de una cosa, pero de repente y a mí me resuenan las cosas y las tengo que decir, porque hablo del Sí, corazón. Me recordé de los tres filtros de Sócrates. Si no es sí. nada bueno que tienes que hablar, no sirve para nada y no es verdad, no hables. Pero la frase con la que quiero culminar para que todos los que escuchen ahorita o en el futuro, miren, la no comunicación no existe.
La no comunicación no existe. Somos los únicos seres humanos que estamos en este planeta, que tenemos centenas de idiomas y de dialectos, que tenemos un abanico hermoso en nuestra lengua, en nuestro idioma, porque los demás seres de este planeta, que son los pajaritos, que son las vaquitas, que son todos los animalitos, se comunican con puros sonidos, 2, 3, 4 sonidos, y se comunican. Tú oyes, yo veo los pajaritos en la mañana cuando le avisa al otro para que venga a comer y todo. Y yo digo, wow. Y nosotros que tenemos este vocabulario tan hermoso del idioma español, más centenas de idiomas como Dillana, que tiene como 7. Mira qué belleza. Entonces, no comunicación no existe. Todo, todo, absolutamente todo comunica. El cuerpo es el chismosito de la casa, te delata. ¿Por qué? Porque el cuerpo no lo puedes manejar. Es algo que es así, si lo tienes del corazón, si tienes esa pasión, el cuerpo te delata. Cuando tú abrazas a alguien, si lo abrazas porque de verdad lo quieres o no lo quieres, el cuerpo te delata. Haces así o no haces así. Y eso es comunicación. Entonces, es algo que podemos aprender. Cuando nosotros nacemos, primero tenemos un chakra que está aquí, que aquí está la comunicación, para los que creen en la alineación de los chakras. Pero además, al nacer, al llegar a la vida, lo primero que decimos es la vocal A. Y lo último que decimos, la mayoría de las personas, es también el A. Entonces, miren qué importante el valor y el poder que tienen las palabras y que los que estamos aquí o estamos en este grupo sabemos, limpiamos, alineamos y todo la parte de que la palabra construye, la palabra crea, la palabra ayuda, la palabra es gratificante, la palabra. No pulamos, no alineemos, no le saquemos filo al otro lado de la palabra. Primero que todo con nosotros mismos, como lo dijo muy bien en los 4 acuerdos Miguel Ángel Ruiz. ¿Cómo te hablas a ti misma y a ti mismo? Ahí es donde tienes que empezar. Yo les digo a mis coaches y mis mentí que se grabe. Anoche le di un dato a Minta. Grábate, grábate de motivación para ti, grábate porque esto de comunicar, el arte de comunicar, el poder llegar a la excelencia, es la práctica, la práctica y la práctica. Y cuando tú te grabas, te das cuenta, wow, mira ese tono, mira las muletillas, mira cualquier tontería, grábense, grábense, grábense y escúchense. Yo salgo a caminar con unos audífonos, con mi voz, hablándole a mis células, sí, estoy sana, ya estoy sana, yo estoy sana, y empiezo a hablarle desde los pies hasta que hasta la cabeza. Eso es lo que yo voy escuchando si no es un audiolibro. ¿Por qué? Porque el cuerpo, sí, o escucha tu voz afuera, pero cuando tú te pones los audífonos, te está escuchando cada célula, cada neurona de tu cuerpo. Y recuerden, la voz es como las huellas digitales, es única, inigualable e irrepetible, aun cuando la inteligencia emocional pueda copiar, no ha habido una copia exacta. Hay un momento que ya salió el aparato que mide la voz y hay partes de la frecuencia que no se puede copiar. ¿Y saben cuál es? La emocionalidad que ustedes le colocan a la voz. Entonces, eso no lo puede copiar la inteligencia emocional. Muchas gracias, Marcos, me encantó. Tú sabes que a mí esto de la comunicación la amo, sigo aprendiendo en modo aprendizaje, modo humildad todos los días, porque hasta el último respiro de mi vida, porque voy a cumplir 100 años, voy a estar con un podcast de viejita, con un podcast de 90 años, pero voy a seguir con un programa de radio para las mayores de 80, las mayores de 90, mayores de 100. Los quiero mucho. Gracias por decir sí siempre, Hugo y Gerardo, y a todos los conferencistas que estuvieron esta semana, y speakers, y coach, y todo eso, porque todos trajeron una semillita para florecer este hermoso jardín que se llama Corporativo Didi,
by Marco Ontivero. Gracias, María, querida pero María. ya Oye, antes que me vaya, María, ¿cómo le van a enseñar a las viejitas reggaetón? No me las eche a perder. Voy a Ya. filmar, voy a poner mi teléfono y ustedes van a ver cómo les empiezo a hacer a que vayamos. Y claro, ya están bueno, viudas. si es reggaetón con Don Omar, dices, bueno, Sí, pero ahí más está. Todavía, lento. No, ¿verdad? no. No, reggaetón suave, lo que llaman el reggaetón suave, pero ellas Mm. tratan, porque ellas saben, díganme Bad Bunny, son histéricas por Bad Bunny, yo, no puede ser. Claro, Sí, claro, pero claro. bueno, Oye, lo voy querida a grabar y María, se los voy a mandar para que vean qué divino es la vida. 1 hora a la semana, ellas, y las vieras, Marco, se visten como en la época de Flash Dance, de allá de los ok, 60, de los 50, con su cintica, su sudadera, combinadita, de lo más bella. Yo digo, qué ejemplo para nosotros, la juventud, el sentirnos joven. O sea, 1 hora de tu vida. ¡Wow! Maravilloso. Ya después les traeré videitos. Tenemos videito. que Vamos, hacer un foro de envejecimiento saludable, porque sí, hay mucho joven y jóvenes en este grupo, pero es que todos vamos para el mismo sitio. O sea que más tarde vamos que temprano. Así preparándonos, que ¿verdad? Con vamos experiencia. a tomarnos nuestra foto. Cuando cuente tres, Vaya, regálenme su sonrisa grandotota. Sonrisa grande a mi cuenta de tres. Una, dos, tres. Listo. Nos vamos a ver en junio del 23 al 27 con integrantes de la Red Mundial de Escritores. El tema tiene que ver con la autoría de libros. Así que, mi estimado Gerardo, te mando un abrazo. Mi estimado Hugo, gracias. Querida María, del 23 al 27 de junio, sexto mes, nos vemos en nuestro evento. Gracias. Excelente fin de noche y fin de semana. papá. Chau, chau, chau.